Ya habíamos iniciado, voy a compartir aquí voy a compartir la pantalla ahí. Gigi no apareció tampoco. Ok, habíamos comenzado el estudio de la tabla periódica. Estábamos por aquí y teníamos las características. Con respecto a las características de la tabla periódica, lo que nos importaba era, como les dije anteriormente, si usted se aprende bien las características de los metales, usted nada más le va a poner un no al frente, y esas serían las características de los no metales. Entonces vamos a estar delante de características que son sumamente sencillas, porque bueno, ahí tenemos que los metales eran sólidos, excepto el mercurio, ¿verdad? Que eso era un repaso de la semana pasada. Son brillantes, son dúctiles, son maleables, o sea, se puede hacer, ¿cómo se llama? Se puede hacer cables con ellos, se pueden hacer alambres, hilos. Maleables significaba que eran moldeables, que usted puede hacer perfectamente, podría hacer esculturas con metales. El brillo o sea, usted los puede pulir y tienen brillo, son duros, altos puntos de fusión, altos puntos de ebullición. La densidad es relativamente alta en los metales. Y teníamos pues, los no metales, usted le pone un no adelante y ya tiene todas las características de los no metales. Con respecto a los metaloides, aquí tenemos que ellos iban a tener características entre metales y entre metales y no metales, que era como que eran bipolares, ¿verdad? O sea, que tenían ahí un comportamiento para derecha y para izquierda, pero no porque lo quieran, sino porque ellos se hacen la adecuación o se adaptan al compuesto al que pertenecen. Tienen poca conducción de electricidad y calor. Aquí tienen un parecido principalmente con los metales, porque recordemos que los no metales del todo no conducen ni electricidad ni calor. Son sólidos a temperatura ambiente. Ahí tienen un parecido también con los metales. Y pueden ser muy brillantes o muy opacos. Aquí es un comportamiento intermedio entre metales y no metales. Cuando hablamos de la tabla periódica, este cuadrito este resumen de la página 73, que está aquí, es bueno tenerlo en cuenta. De todos modos, de esto yo creo que yo tengo una infografía donde viene cada uno de los aportes de estos científicos, de Lavoisier, de Meyer, de Mendeleev, Dobereiner, Newlands y Moseley con respecto a la tabla periódica. ¿Por qué? Porque en el examen suele venir una pregunta que asocia a cada uno de los descubridores o a cada uno de los investigadores o científicos con su descubrimiento. Entonces lo que hay que saber aquí es como el punto principal. Entonces digamos, Lavoisier elaboró una lista de 33 elementos conocidos. Eso es lo importante. Lothar Meyer y Dmitri Mendeleev fueron los que iniciaron la confección de la tabla periódica. De hecho, hicieron la tabla periódica, la primera tabla periódica, ¿verdad? Entonces ahí están, pero principalmente el que la publica es Mendeleev. Dobereiner, él establece unos acomodos que se llamaban triadas, van de 3 en 3. De hecho, todavía se pueden encontrar en la tabla periódica actual en los metales de transición. Uno de esas triadas es hierro, cobalto y níquel. El hierro, el cobalto y el níquel se acomodan en esa forma porque ellos tienen cierto parecido y cierto parecido físico y cierto parecido a nivel de propiedades físicas y químicas, no solo en apariencia, sino a nivel de propiedades. Entonces, Dobereiner, ¿con quién lo asociamos? Con las triadas, de 3 en 3. Triadas. Esa es la palabrilla que va a venir en el examen. De hecho, aquí está. Así llamo estos grupos triadas. Triadas con Dobereiner. Newlands, ley de las octavas. Newland decía que los elementos se parecían a cada brinco de 8 elementos. O sea que cada 8, todas las propiedades se repetían. Eso es cierto en 3 grupos, nada más. O sea, en 3 filas de 8 o en 3 columnas de 8 y ya después no se repiten. Entonces la ley de las octavas quedó en desuso. Pero el que la propuso era Newlands en su momento. Eso fue como el boom, ¿verdad? Porque ciertamente sí se cumplía esto.
pero era para los elementos descubiertos hasta ese momento. Y Henry Moseley tiene a su haber que utilizó rayos X para caracterizar cuántos protones tenía, cada átomo de cada elemento diferente. Y logra concluir que los protones son la combinación de protones en cada uno de los átomos o en cada uno de los elementos de la tabla periódica, es una combinación única, irrepetible. Entonces, por ejemplo, no era de esperarse, por decir algo, ya les digo, la tengo aquí a mano, la tabla periódica. Entonces, que si el cobre es número atómico 29, es decir, tiene 29 protones en su núcleo, no podía ser esperable, por ejemplo, que el bromo también tuviera 29. Además de que era un elemento totalmente diferente. Pero alrededor del cobre está el níquel y está el zinc. Níquel está antes y zinc está después. Entonces tampoco, aunque estuviera muy parecido, estuviera muy pegado, no podía ser que algún otro tuviera 29 protones. Por lo que a ese número de protones, Henry Moseley es el que bautiza el término de número atómico con respecto a la propiedad de cuántos protones tiene cada átomo. Cuántos protones tiene cada átomo, cuántos protones tiene cada elemento. Este descubrimiento de Moseley es comparado únicamente, por ejemplo, con el descubrimiento o con la propuesta de Mendeleev con la tabla periódica. ¿Por qué? Porque al definir el número atómico a partir del número de protones, queda establecido que el número de protones es una combinación única en cada átomo y es diferente. Por eso es que el número de protones es tan importante, porque es como la cédula de identidad de cada uno de los elementos. Desde el 1 hasta el 118. Tenemos ahí lo de los bloques, la organización a nivel de, digamos, por zonas o por zonas de la tabla periódica. La primera se llama bloques. Entonces tenemos a los elementos representativos. Estos nombres hay que sabérselos. A ver si los puedo tirar desde aquí. Ahí está. Entonces los nombres que hay que saberse son los nombres de cada uno de los grupos que encabezan los elementos representativos. Alcalinos, alcalinoterrios, terrios, carbonoides, nitrogenoides, calcógenos, halógenos y gases nobles. Dados los grupos de los elementos representativos, ¿quiénes son esos grupos? Del 1 al 8. Entonces nosotros tenemos la tabla periódica y tenemos grupo 1, grupo 2, me brinco todos estos 10, todo esto me lo brinco, que serían los elementos de transición, grupo 3, grupo 4, grupo 5, 6, 7 y 8. Ojo, aquí entre todos estos y estos hay 50 elementos. Le queda de tarea contarlos, pero hay 50. Entonces, 50 más 40 en estas filas de 10, llevamos 90. Más 28 por fuera, llevamos los 118. Y ahí están los 118 elementos. Entonces, recordar nada más que estos dos primeros, con todos estos, me forman los elementos representativos. Estos de aquí se llaman elementos o metales de transición. Y estos que están por fuera, les llamamos metales de transición interna o elementos de transición interna. Lo de la transición interna es porque ellos pueden tener reacciones a partir de sus núcleos. Por lo tanto, ellos pueden transmutar uno en otro. Usted puede agarrar un elemento, por ejemplo, el uranio, y producirle una transmutación que lo convierte en el protactinio, que es el que está antes, o en el neptunio, que es el que está después. Entonces ellos tienen esa propiedad que ningún otro elemento en la tabla periódica o ningún otro grupo posee, que es la capacidad de transmutar, cambiar por otro. Es como una metamorfosis
de una pupa a una mariposa. ¿Ok? Seguimos aquí. Bienvenida, Gigi. Aquí están los representativos, los de transición, elementos químicos que se ubican en el centro de la tabla. Esos son grupos de 10. Profe, Hola, hola, son filas de 10, son cuatro filas de buenas. 10. Vienen las triadas de las que habló. Vamos a ver quién fue el que habló de las triadas. Dobereiner. Entonces vienen las triadas de Dobereiner, que son 3 grupos: hierro, cobalto y níquel, rubidio, rodio y paladio, osmio, iridio y platino. Los elementos de cuño se llaman de cuño porque se meten dentro de los representativos, en algunas tablas, en otras no. Los elementos de tierras raras o transición interna, conocidos en la tabla internacional de esta forma, y en algunas pocas tablas, incluyendo la de Hilscher-Berry, se les llama de esta forma. ¿Ok? Y los de transición interna, que son 2 grupos de 14, los lantánidos y los actínidos. ¿Por qué se llaman así? Porque el primer elemento se llama lantano y el primer elemento de la segunda fila de 14 se llama actinio. Y de ahí viene el nombre de los grupos. Estaban lo de los periodos. Recordemos que el periodo 7, bueno, el periodo 7 está semicompleto, pero hasta donde tenemos el conocimiento de la tabla periódica de hoy, el periodo 7 está completo y nada más. Y eso es la tabla periódica. Entonces, había ahí una practiquilla que era principalmente lo de los oligoelementos. Habíamos dicho que nada de esto tenía sentido hacerlo. Y bien, vamos con el átomo. Entonces, ¿qué ocupamos del átomo? Venía la relación de los átomos nuevos y venía cómo se lee la tabla periódica. Es interesante porque la lectura que propone el que propone este libro para la tabla periódica no tiene ningún sentido, puesto que en el examen esto no sale. Esto no va a salir nunca. O sea, no va a salir una tabla con todos estos datos, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido hacerle un análisis a esto. ¿Por qué? Porque usted puede encontrar tablas periódicas que además de hablar de esto, hablan de otro montón de cosas. Sí, es nada más dependiendo de que usted vaya a la librería y usted escoja la tabla que quiere, ¿verdad? La tabla que tenga más información o la tabla que le brinde información raquítica, como las que se usan en los exámenes. ¿Qué características físico-químicas distinguen y hacen único a cada elemento químico? A nivel físico, tamaño, el radio, el número atómico, si es ion o si es un átomo neutro o si es un isótopo. Eso es a nivel físico. El brillo, la suavidad, si se quiebra o no se quiebra, si está líquido, sólido, gas, un montón de características. Y a nivel químico, la reactividad que ellos tengan. Entonces, por ejemplo, los gases nobles, que es la columna número 8, los gases nobles, todos los libros indican que son poco reactivos, poco reactivos. Es decir, al afirmar que son poco reactivos, lo que estamos diciendo es que cuando usted pone un gas noble a reaccionar dentro de una reacción química, el gas como entra sale porque no reacciona. Poco de lo que hacen los gases nobles es nada más tener fluorescencia. La fluorescencia es un fenómeno que se lleva a cabo cuando usted excita eléctricamente un átomo, un elemento. Entonces los gases nobles tienen esa característica, que si usted les inyecta corriente eléctrica, ellos alumbran, es decir, son fluorescentes. Y de ahí el nombre. Digamos, cuando antes ¿se acuerdan antes los fluorescentes que eran tubones de lado a lado, que habían hasta fluorescentes de casi 4 metros, un tubo larguísimo fluorescente, y uno iba y lo compraba en la ferretería, y uno pedía un fluorescente de tanto, y lo pedía del tamaño, fluorescente de 2 metros, fluorescente de 1 metro, y ya le vendían el fluorescente ahí, Silvania. El fluorescente, eso es la ciencia del fluorescente. Está el tubo de vidrio, que es como un tubo de ensayo,
está sellado por un lado, se llena de gas, de un gas noble, en este caso tienen argón, argón con neón, y se sella el otro lado. Lo único, y dentro del tubo, de lado a lado no hay nada, lo único que hay es gas. Entonces lo que usted necesita es inyectarle corriente eléctrica a los polos de lado a lado. Cuando la corriente eléctrica pasa a través del gas, la excita y se produce la claridad, que es lo que llamamos fluorescencia, de ahí el nombre. Llamaba uno tubos fluorescentes. Los símbolos, como los símbolos realmente no es una característica ni física ni química, es una característica literal, o sea, es una característica de la forma de escritura, ¿verdad? Dice, además de los símbolos, ¿cómo podemos diferenciar un elemento químico de otro utilizando tablas periódicas? Con la densidad, con la radiactividad, con la reactividad, con la energía de ionización, con la electronegatividad, con el número atómico. O sea, hay un montón de formas de poder diferenciar átomos entre sí. Y esas formas, pues las vamos a ir aprendiendo. Tenemos ahí un átomo de Bohr, un modelo de Bohr para el átomo de magnesio, donde se ven las órbitas y además se ven los electrones que hay en cada una de estas órbitas. Voy a hacerles una pregunta, a ver si me captan. Vamos a ver cómo hacemos aquí. Ahí ando buscando uno bien bonito, bien bonito. Aquí está. Ah, vean, Profe, está grande, dígame. me voy a retirar un segundito. Voy a dejar ahí la clase abierta, pero ya casi regreso. Está bien. Gracias. Bueno. Ok, entonces, estamos aquí. Estamos viendo un átomo de magnesio según Bohr, ¿verdad? Estamos viendo un átomo de magnesio y decimos según Bohr porque Bohr lo que propone es que los electrones se mueven en órbitas que están cargadas energéticamente. Y eso era cierto. Eso era cierto hasta cierto punto porque después se averiguó que las órbitas no eran circulares. Ah, bueno, él proponía que eran circulares y a este modelo se le llamó modelo planetario porque es como el Sol en el centro y tenemos los planetas girando alrededor del Sol. Dígame si ustedes encuentran algún parecido entre esto y esto de aquí. Vamos a ver. Entre eso que viene ahí y esto de aquí. Para mí esta ha sido la forma más fácil de explicar átomos. ¿Por qué? Porque ver un huevo, o sea, ver una célula como es un huevo frito, es igual que ver un átomo. Usted tiene el núcleo, que sería la yema, usted tiene el núcleo y tiene la nube electrónica, que sería la clara. Toda la nube electrónica, que sería la clara. Entonces, ¿qué va a encontrar usted en la clara? En el huevo la clara está hecha de pura proteína, que se llama albúmina. En los átomos, la nube electrónica, que bueno, y eso tiene color de nube porque está blanca, blanca. La nube electrónica contiene a todos los electrones que tiene cada uno de los átomos. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la nube electrónica. Y en el núcleo tenemos a los protones y además de eso tenemos a los electrones. Entonces a los protones y a los neutrones. Entonces en el núcleo tenemos protones y neutrones, que dice la teoría, y eso es cierto, o sea que equivale al 99.99992 de la masa total del átomo, y que el punto 0.0008 es esto que está aquí, que vemos como la nube electrónica a nivel de masa. Entonces, cuando lo ponemos en una balanza, de ahí casi el 100% de la masa me la aporta el núcleo. O sea, protones y neutrones. Los electrones están por aquí. A pesar de que los electrones no tienen masa, ¿en qué consiste la magia de los electrones? En que le dan estabilidad
y le dan estabilidad al átomo como tal. O sea, los electrones estabilizan el átomo de que no se reviente, igual que la yemita, que no se desarme y que se mantenga de una forma bien bonita. Ya después usted se lo puede comer y la yemita se la come con pan. De hecho, el huevo frito ideal es así, o sea, no es recocinado. Gordon Ramsay, el de la Hell Kitchen, usted le pone un huevo recocinado, se lo pega en la cara. Entonces, un huevo, nos guste o no nos guste, este es como el punto de cocción idóneo de un huevo. Es como la forma de representar bien un átomo. ¿Ok? Entonces, volvemos aquí al átomo. Entonces dice, ¿qué característica específica del átomo obtenemos con la información anterior? ¿Qué podemos? Podemos contar. Entonces podemos decir que tiene masa 24. ¿Por qué? Porque tiene 12 protones y 12 neutrones. Número 1. Tiene masa 24. Además, ¿cuántos electrones tiene? Vamos a contarlos. Tiene 4 aquí y 2 y 2 son 4. También tiene 12 electrones. Es decir, que el número atómico es 12 y la masa es 24. Vamos a ver quién tiene el número atómico 12. Dice que el número atómico 12 lo tiene el elemento del magnesio, el magnesio. Y la masa del magnesio es, ya le digo, ya aproximadamente 24. Es que aquí yo no lo veo, ya les voy a decir cuánto es. 24.30, efectivamente la masa es aproximadamente 24 en números enteros. Entonces, podemos sacar la masa, podemos sacar el número atómico, que son esos 12 protones, entonces el número atómico es 12, y podemos sacar, viendo la imagen únicamente, podemos sacar la comparación de protones, neutrones y electrones. También podríamos decir en cuáles niveles se encuentran los electrones. Entonces, en la capa 1s tenemos, en la capa 1s tenemos 2 electrones, en la 2s2p tenemos los electrones llenos, y en la 3s tenemos 2 electrones. Entonces, eso también, eso se hace leyendo la tabla periódica, interpretándola. ¿Ok? Faltan 10 segundos para cambiar. Voy a salirme de esta y abro la otra. Ok. Y volvemos.